pasamos ahora al turno de preguntas del público. Aquí hay una. Podemos recoger unas cuantas y luego... Allí hay otra. Allí hay dos. Bueno, pues si queréis empezar, no sé si tenéis un micro. No hay micro, ¿no? Empezamos por el final. Bueno, de aquí venimos una pequeña adhesión de Recortes Cero, que no nos queríamos perder este acto justamente cuando el problema de la soberanía es uno de los ejes de nuestro programa. Desde luego, dar las gracias a todos los que han venido y a la iniciativa que habéis tenido de justamente establecer un marco de unidad de las distintas fuerzas para luchar contra esto. Creo que está muy bien y que está muy bien que la gente nos vayamos acostumbrando a ver a distintas fuerzas en un mismo debate por intereses comunes. Yo solamente quería trasladaros brevemente nuestro punto de vista y saber qué opináis. Desde luego, en Recortes Cero consideramos que ahora mismo la única forma de salir de esta situación es aplicando políticas de redistribución de la riqueza. No sé cuál de los compañeros ha sido el que ha dicho el problema de que los ricos, que haya muchos ricos, ¿no? Como esto diciendo que tienen que haber ricos que sean muy ricos, cuando Lula en Brasil lo que dice es que solo con la inversión del 0,1% del PIB en ayudas a las familias ha ayudado más a la economía de Brasil que en todo el tiempo atrás. Entonces, nosotros desde luego consideramos que no puede establecerse ningún proyecto de libertad, ni de democracia, ni de progreso en España si no es sobre la base de defender explícitamente la soberanía nacional de la que se ha hablado de la soberanía de los Estados. Es irónico que el compañero de Bildu, que él habla desde el punto de vista de un movimiento que lucha por la soberanía nacional, ha dicho de Euskal Herria, como si en España hubiera soberanía nacional. Se ha hablado de democracia o de un ataque a la soberanía del Estado. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, pero el problema es que ¿es España un país soberano? Paul Craig, que fue el exsecretario del Tesoro, creo, con Ronald Reagan, dijo hace poco en su propio blog unas declaraciones hablando de que en Europa no existen países vasallos, no existen países soberanos, somos todos vasallos de Estados Unidos. Aquí la situación con el Partido Popular, que ya nos metió en la guerra de Irak, se ha intensificado la política de recortes, pero no empezó con el Partido Popular, empezó con Zapatero y con una llamada telefónica de Obama a Zapatero, después de la cual Zapatero metió el primer paquete de recortes. Zapatero del Partido Socialista, que ya podríamos estar un rato hablando sobre la OTAN, ya que la ha comentado el compañero también, y cómo el PSOE maniobró en esa línea. Entonces, mi visión está clara. España ha ido perdiendo absolutamente toda su soberanía. La ha ido perdiendo desde el año 53, en el que Franco mete las bases militares. Están todos los tratados que tienen que ver con la Unión Europea. Los políticos del PP y el PSOE, digamos que han ido cediendo cuotas de soberanía. La hemos perdido absolutamente toda. Ya no tenemos ninguna voz en el mundo, ni podemos decir ni pío. Se nos legisla desde fuera, se nos imponen los recortes con llamadas telefónicas y con cartas desde el Banco Central Europeo. Entonces, nuestro punto de vista en esto es imposible plantearse un problema de defender un proyecto de libertad, de democracia, de progreso, de una economía con una redistribución donde todo el mundo tenga un acceso a unos salarios dignos. Es imposible plantearse todo eso sin al mismo tiempo luchar y juntos. Esto sí que no podemos perdernos en las diferencias que puede haber entre las distintas formaciones, que es lógico y normal en democracia que hay diferencias, pero sí creo que, y no solo dentro de la izquierda, debemos de alcanzar una unidad muy grande y debe fomentarse un debate sobre el problema de la soberanía, que está actualmente completamente sustraído. Ya nadie habla de eso. Y desde luego, si se habla de soberanía, si hablamos de la soberanía que tiene que tener un pueblo, una nación, no se puede hablar de un capítulo solo de la soberanía, no se puede hablar solo de la soberanía económica o ahora el TTIP. Bueno,
la soberanía es en todos los niveles. España es un país propio, tiene sus propios intereses. Desde luego que no queremos quedarnos ni aislados ni tomar medidas aventureras que nos coloquen enemigos por todas partes, al contrario, pero sí desde luego establecer una relación de igual a igual entre los que se llaman socios y nuestros aliados, si estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo creo que es muy importante recuperar ese discurso. Y insisto en que no se puede acotar al problema. Ahora, claro, ahora viene lo del TTIP, que vendría a ser una vuelta de tuerca más, una pérdida más de la última ya soberanía que nos quedaba, si es que nos quedaba alguna. Pero el problema es recuperarla toda. Acabo ya. Solamente una cosa, ya que se ha comentado el problema. Bueno, uno podría decir, bueno, en España decidimos lo de la OTAN, hubo un referéndum. Pues sobre eso también se podría discutir mucho, porque hay quien dice hasta que hubo pucherazo, pero es que si vemos lo que se votó que sí y vemos las 3 famosas cláusulas según las cuales el pueblo dijo sí al tema de la OTAN, están completamente vulneradas ahora mismo. Entonces yo creo que debe fomentarse este debate y debe plantearse que vivimos en una nación con sus intereses propios y que ninguna fuerza ajena a las instituciones democráticas puede imponernos nada. Quería plantearos esto y saber vuestra opinión, por supuesto, y muchas gracias. Gracias. ¿Hay otra intervención? Hay otra intervención ahí, no, allí, justo delante. Y os pido brevedad, por favor. Sí, nada, yo lo único que me interesa es la unión. Hemos recibido la comunicación, yo soy de la red republicana y también Yayo Flauta, y entonces lo único que quiero saber es cómo va a ser esa unión, qué coordinación va a haber y cómo nosotros, yo en la red, decirlo y a los yayos, decirles exactamente qué vamos a hacer, de dónde venimos y a dónde vamos y contarles el proceso en continuo de lo que se va a desarrollar, nada más. Aquí hay otra intervención y allí. Ahí, primero. Vale. Arratsaldeon, soy Andoni, soy del País Vasco, soy del Sindicato de Agricultores de N Vizcaya y también de la COAG, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos a nivel del Estado español. Felicitar a la campaña contra el TTIP por este encuentro y por todo el trabajo que la campaña está haciendo. Y felicitaros también al conjunto de la mesa por las intervenciones que habéis tenido. Creo que han sido muy completas, profundas y con un análisis que alimenta la posición contraria que como agricultores, como campesinos tenemos frente al TTIP. Es claro que llevamos en la agricultura, este tratado no es el único que vamos padeciendo. Llevamos años de tratados de libre comercio donde se está destruyendo la soberanía alimentaria, o sea, la capacidad política para decidir sobre la agricultura, la alimentación. Es claro que se está destruyendo un modelo de agricultura social, un modelo de agricultura dirigido a la alimentación. Este tratado ahonda mucho más respecto de esto, ¿no? Y lo habéis comentado porque realmente cuando se eliminan las normativas regulatorias que definen un modelo de alimentación, definen también y destruyen un modelo de agricultura. Además de lo imposible que es imaginarse la agricultura de pequeños y medianos agricultores en contraste con las macrogranjas industriales dirigidas al agronegocio en Estados Unidos. Pero esto es de fondo lo que esta Europa nos está imponiendo, y es un modelo de agricultura agroindustrial de destrucción de la agricultura dirigida a la alimentación. Quieren convertir un derecho, y es el derecho a la alimentación, en otra mercancía. Y esto de fondo es también lo que supone este tratado. Ojo, no es el único. La semana pasada hemos estado en reuniones con la Comisión Europea y es verdad lo que habéis apuntado a la mesa. Este es un nuevo tratado que trae
y que marca las pautas para otros tratados, y es algo que nos decían muy claro desde la Comisión. ¿De qué sirve la eliminación de los aranceles, por ejemplo, que son los tratados en la agricultura, es lo que hemos estado padeciendo, la eliminación de los aranceles? ¿De qué sirven eliminarlos si luego tenemos las normativas regulatorias que impiden el comercio y que impiden el libre comercio? Y cada uno de los tratados que se nos ponen encima de la mesa, y son muchos, el CETA, TTIP, Japón, Indonesia, China, Canadá, CETA. O sea, en todos ellos estamos hablando, además de la OMC, porque a finales de año se quiere hacer una nueva ronda, todos ellos buscan ahondar más en lo que es la destrucción, como habéis dicho bien, de la democracia, la destrucción de la soberanía alimentaria en la agricultura, en la alimentación, el derecho a la alimentación, y realmente elevar todos los derechos humanos al negocio y a la especulación financiera o de las élites económicas. Así que habrá que luchar contra todo esto. Ya solamente tenemos tiempo para una última intervención aquí adelante. Lo siento. Aquí ella. Hola. Primero que nada, agradecerles por este esfuerzo, porque toda iniciativa de educación sobre este tema será poca. Creo que el conjunto de intervenciones nos han dado un amplio panorama de los peligros que los tratados implican. Pero yo quiero referirme a dos de las intervenciones, a la de Marga y a la de Carlos Sánchez. Marga nos ha estimulado diciéndonos que estos tratados se pueden vencer y nos puso el ejemplo de Hugo Chávez cuando en 2005 en Mar del Plata, Argentina, declaró muerto el ALCA. Bueno, Hugo Chávez con el apoyo de Néstor Kirchner, que en ese momento presidía el Mercosur, y con el apoyo, por supuesto, de todos los movimientos sociales. Pero enseguida Carlos nos dice, cuidado, que con cada triunfo el imperialismo se recompone y nos cuela las mismas cosas bajo otro nombre. Y yo quiero volver al ejemplo del ALCA. Marga, tú dijiste que el ALCA fue superado y reemplazado por el ALBA. Poca gente en Europa conoce la maravilla que es el planteamiento del ALBA. Pero quiero decir que el ALCA inmediatamente fue reemplazado por una cantidad de tratados bilaterales con las mismas cláusulas negativas, ¿no? Pero ahora hay una iniciativa que todavía no es oficial, pero nosotros en América Latina la estamos sintiendo, que la llamamos el Plan ALBA. Estados Unidos se ha inventado el Plan Colombia, que es la lucha contra la droga, el Plan Mérida, que es poner a toda Centroamérica y México bajo la misma bota. Pues ahora los países ALBA están siendo atacados simultáneamente. Todos conocemos cómo se ataca a Venezuela. Aquí todos los días escuchamos lo perversa que es Venezuela. Por supuesto que esa es una falsa información. En este momento está el gobierno de Correa bajo, no voy a decir bajo fuego, porque no es fuego de las armas, pero en una gran campaña también de desestabilización. Y con el gobierno de Evo Morales ha pasado casi permanentemente. Evo se escapa de una y le ponen la siguiente zancadilla. Todo eso empezó con el golpe de Estado, ese sí por las armas, en Honduras. Entonces, en este momento hay una especie, nosotros lo llamamos de Plan ALBA,
porque el blanco de ese plan son los países ALBA. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que al igual como hay un tratado transatlántico... Tenemos que ir cerrando la mesa, si puede ir terminando la intervención, que tenemos que cerrar la mesa en Vale. nada, Hay un tratado minuto. transpacífico y entonces los países ALBA son enemigos del Transpacífico, que es igual, es gemelo. No sé si queréis añadir algo, muy brevemente. Sí, si me permites, yo quería comentar una cosa muy rápida. Brevemente, porque la intervención del compañero primero y luego las de los demás me han recordado una asamblea que estuve hace unos meses aquí en Madrid con vecinos y vecinas de un barrio, que después de explicarles no este problema en concreto, pero otro parecido, te vienen a decir, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer la gente normal y corriente? Que esa es la pregunta que te vienen a decir. Y yo creo que la respuesta es difícil, pero muy sencilla. Es decir, no. Es salir a las calles y a las plazas y decir no. Los que estemos en las instituciones, llevar adelante un voto de no. Hay que empoderarse, tomar conciencia de que tenemos que ponernos en pie y decir que no. No a esto o no a lo que sea. Y no es tan difícil, simplemente es cuestión de concienciarse y tomar la decisión de pasar a tomar esta posición. Gracias. Muy breve, además de completamente de acuerdo lo que comenta mi compañero de la Junta, pero además de decir no, yo también sugiero que empecemos a difundir que hay que repensar el pensamiento, porque valga la redundancia, porque si no, no superamos el sistema. Quiero decir, solo con el no, por desgracia, paramos un golpe, pero nos darán el siguiente. Y por eso hay que plantearse el día después. Y para plantearse el día después, yo creo que hay una clave fundamental en manifestaciones pues como la del 15M, que vamos a celebrar ahora el aniversario, y la que también tiene metida en las venas esta campaña, y es que no somos mercancía en manos de determinadas élites, ¿no? Y por eso es fundamental el plantearle a la gente algo que entiende muy fácil, y es que hay que desmercantilizar, sacar del mercado muchas cosas, y hay que sacar del mercado, desde luego, los bienes básicos. Hay que sacar del mercado la vivienda y tendríamos muchos menos problemas. Para empezar, no habría desahucios. Hay que sacar del mercado la alimentación y tendríamos muchísimos menos problemas y muchísimas menos dificultades. También, incluso para los agricultores, hay que superar determinados mantras que tenemos más argumentación que nunca en los momentos de crisis para dar una estocada definitiva al sistema capitalista. Bien, pues ya damos este primer bloque por terminado y muchas gracias a todos los que habéis formado la mesa. Y pasamos ya al segundo bloque. Ya sí, ya vosotros.
En los dos municipios, empezamos por Carmen. Usamos el micrófono por si se tiene que oír. ¿Sí? Mejor. Primero, agradeceros la invitación. Hemos tenido unas intervenciones tan brillantes que nos han dejado el nivel tan alto que yo no sé ya si podemos explicar alguna cosa nueva, nueva o interesante. Yo también lo que quería primero es agradecer el trabajo de la plataforma. Estaba en una reunión sobre el bien común en Sevilla hace unos meses y allí tuvimos la primera noticia, que todavía en los medios, o por lo menos yo no los había visto, la primera noticia sobre TTIP, y fue alarmante. Y recomendamos precisamente a la gente que nos vino a explicar que lo fueran difundiendo porque era un tema que afectaba sobre todo a los ciudadanos. Y después de lo que he oído, solamente decir que algunas de las primeras cosas que me había apuntado para explicar o algunas reflexiones coinciden mucho con la intervención de Marga Ferré y de Óscar Matute, sobre todo. Esas exposiciones brillantes sobre lo que significa de golpe a la democracia, como también una manera de hundir el estado del bienestar, que tanto ha costado y que es ejemplo o era ejemplo de cuando España entró en la democracia, de intentar llegar a un estado del bienestar similar a otros países europeos, que la incorporación de muchos países a la Unión Europea también van o intentan ir en ese camino, y que podía también ser el ejemplo, ¿por qué no?, de Estados Unidos y de otros países mundiales que también querían un estado del bienestar donde por lo menos se tuviera un poco más de democracia, justicia social
y por lo menos servicios para los ciudadanos. Y por tanto, este tratado sería un intento de subyugar a 800 millones de ciudadanas. No estemos contando a la Unión Europea, sino contemos también a los ciudadanos de los Estados Unidos. Estamos olvidando que en Estados Unidos también hay gente que está luchando contra el tratado y que también hay progresistas en Estados Unidos, aunque no pongamos aquí solamente la imagen, ¿no?, de los republicanos y los demócratas, pero que también hay otros movimientos muy fuertes y muy potentes en Estados Unidos y que ni Obama ha conseguido, después de algún apoyo social, intentar tener una cosa tan básica para nosotros aquí en algunos países europeos como es la sanidad pública. Por tanto, creo que es más importante de lo que parece este movimiento de lucha ciudadana desde la base y desde los municipios. Por eso, y antes de pasar a lo que he intentado reflexionar, que cómo afectaría a los municipios, como municipios que además ha votado la moción en contra precisamente de los 24 o 25 municipios de toda España que los han votado, algunas cosas que creo que teníamos que hacer. Y tenéis que seguir con este trabajo de informar y denunciar el contenido de este tratado y el secretismo de esa manera. Por tanto, las maneras también son importantes, las formas también. Es la única manera de movilizar a la ciudadanía y además presionar a los partidos políticos, en paréntesis, incluido el mío, por ahora, que también tiene que acabar de definirse en contra de este tratado y también como una manera de presionar a los gobiernos democráticos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y creo que los municipios, aparte de que intentemos ver cómo nos afectan en el presente y en el futuro, o sea, en el presente y en el futuro, los municipios podemos ser, como siempre, la punta de lanza a la hora de movilizar, de concienciar y de ser ese espacio donde el ciudadano siempre se expresa y que es mucho más fácil trabajar desde la política esta de proximidad en cada una de nuestras ciudades y pueblos en nuestro país y en Europa. Antes me comentaba la presidenta también de que en Europa mociones como las que hay aquí en algunos países europeos se está aprobando por unanimidad, ¿no? En mi municipio no fue por unanimidad, hubo 2 abstenciones de Convergencia y del Partido Popular, pero tuvieron una excusa perfecta, es que no hay mucha información. Es cierto, no hay información, pero no hay información porque se está tratando precisamente con secretismo. Solamente un apunte a Marga y a Óscar Matute. Es cierto que lo que se está haciendo es intentar que este tratado sea favorable a las multinacionales, pero las multinacionales no son las élites económicas mundiales. Es ese 1% muy rico del mundo. O sea, antes, en jerga más marxista, perdonad por la edad, seguramente mi formación es marxista, lo llamábamos aristocracia, burguesía, lucha de clases. Bueno, es que existe, es que sigue existiendo. Es que esa gente, ese grupo, quiere ganar precisamente, sin pasar por las urnas, el poder político y social que no tienen. Tienen poder económico, pero no tienen el poder político y social. Y, por tanto, no podemos permitirle precisamente que a través de tratados de este tipo consigan lo que no han conseguido y no conseguirán de una manera democrática. Os he comentado que yo creo que hay dos peligros en los municipios y no en los municipios en concreto. Es el peligro de lo que podemos perder, lo que vamos a perder, que son que se ha explicado aquí de manera amplia y especialmente son los derechos laborales, de salud, económicos, etcétera, etcétera. Y por tanto esa democracia y ese estado de bienestar. Pero también lo que podemos perder, y yo creo que es casi más importante, es las posibles reformas o mejoras de ese capitalismo global
y, por tanto, intentar que ese estado de bienestar, esa socialdemocracia tan desprestigiada últimamente y que nadie se cree porque no se ve como una cosa diferente, se puede cambiar y se puede intentar hacer un sistema más justo social y medioambientalmente. Por tanto, es lo que vamos a perder como derechos ya conseguidos y lo que podemos perder como proyectos de futuro. Vamos a pasar, porque me han dicho que sea rápida, porque es verdad que hay otra parte, y le he dicho sí, lo seré. O sea, en 5 minutos acabo ya, paso a las consecuencias de los municipios. Los municipios, ya no entro en el entorno de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, porque se ha explicado aquí, pero que podremos tener unos municipios afectados por personas que con menos derechos laborales, sociales, con pérdida de seguridad alimentaria, con amenazas de medio ambiente, con la ganadería y el cultivo, como ha explicado antes el compañero, que es súper importante. La libertad individual y colectiva también amenazada, o sea que cosas muy, muy importantes, pero los municipios después, como administración local, como administración que tiene una serie de competencias y que, por tanto, presta una serie de servicios básicos a la ciudadanía, también nos veremos afectados. Nos veremos afectados especialmente en los servicios o en los sectores de la cultura, el deporte, la gente mayor, los residuos, el agua y el saneamiento, el transporte, la educación reglada, por ejemplo, las guarderías, las escuelas de arte y de música, etcétera, etcétera. Pero este tratado no es aislado. Como aquí se decía, no es un tratado comercial, es un tratado ideológico. Y esto va en la misma línea de la reforma que se ha hecho de los gobiernos locales por parte del Partido Popular y que yo no sé por qué ni se habla, ni se dice, y creo que nadie se ha dado cuenta de que ha habido una reforma que se aprobó en diciembre de 2013 y que, sobre todo, tendrá efecto a partir de agosto de este año, después de las elecciones locales, donde se van a cerrar un montón de servicios que prestamos los ayuntamientos, pero como no hemos explicado que los prestamos, pues la gente se ha colado el discurso que se hizo de que en realidad eso se hizo para bajar los sueldos a los políticos locales. No, señor. Se ha hecho precisamente la misma línea de lo que va este tratado. O sea, es quitarles servicios y competencias a los municipios y especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Y para qué? Para privatizar. En el párrafo 4 de la primera página de la ley lo pone. Minimizar el papel del Estado. Y si alguien no se lo lee, les recomiendo que se lea la ley. Va en el mismo sentido este tratado. O sea, es privatizar. Pone en manos de las diputaciones la mayoría de los servicios y desde las diputaciones se va a poder privatizar la recogida de basura, la limpieza, todos los servicios que estamos dando en los municipios, ya sean pequeños o grandes, y que se podrá hacer precisamente pues, a partir de solamente las diputaciones. Nadie se ha dado cuenta o nadie lo quiere poner en solfa y creo que este sería un momento adecuado. Por tanto, este tratado no es aislado, va en la misma línea ideológica que muchos partidos conservadores que quieren precisamente hacer de la democracia pues ese papel, ese sistema vacío donde verdaderamente la política esté al servicio de la economía. Y, como os comentaba, nos tocarán todos estos sectores y yo creo que son súper importantes. Pero hay otro tema importante. He hablado de cultura y educación. Cultura y educación, que es uno de los temas que también se ponen en peligro desde el municipio, significa control social e ideológico. Cultura y educación significa, en otros siglos, el control era de la Iglesia, de la aristocracia. Bueno, pues eso significa poner otra vez en la privatización, en manos de la privatización, la cultura y la educación. Por tanto, vamos a volver a tener el control ideológico a partir de los niños que nos van a educar y de esa cultura que nos van a proporcionar precisamente empresas privadas, o sea, élites económicas y élites ideológicas. Y por último, ya sí que acabo, me voy al futuro. Un futuro que me parece que es esperanzador y que nos pueden
esperanzador desde los municipios y que nos pueden estropear. Desde los municipios, o sea, desde los ayuntamientos, desde muchos, o desde por lo menos algunos, se han empezado a innovar o se está empezando a innovar y a repensar, sobre todo a partir de la crisis económica, muchas políticas. Y eso que era una semilla que tendría que germinar en los próximos 4 años, si se aprueba el TTIP, se puede agostar. ¿Cómo? Bueno, pues muchos ayuntamientos estábamos iniciando cambios hacia una administración que fuera más hacia una economía social, hacia precisamente promocionar las empresas de inserción, la contratación pública con criterios de sostenibilidad social y medioambiental, también fomentando políticas como las que se hablan en el bien común y que ahora estaban empezando, o bien intentar políticas que vayan hacia un nuevo modelo energético. Otras políticas que se han empezado en otros países también, como es la renacionalización de servicios básicos, como el agua o la energía, por ejemplo. Y bueno, pues todo eso con el TTIP igual no se puede hacer. Esa esperanza, ese cambio de políticas, pues bueno, seguramente es una de las cosas que creo que también pueden perder los municipios y creo que es importante que no perdamos. Por tanto, ahora tenemos elecciones locales. El momento de pedir, igual que otras políticas, pedir a los partidos y a los candidatos que se definan sobre el TTIP. Eso es lo que creo que tendríamos que hacer a corto plazo. Y a partir del 13 de junio, con los nuevos consistorios, a seguir aprobando mociones como las que hemos aprobado en Rubí en 24 municipios, que es la forma práctica de hacer sentir la voz de los municipios tanto a los gobiernos de nuestro país como a la Unión Europea. Y sobre todo, y yo creo que lo más importante, hacer difusión entre los ciudadanos de las consecuencias y de los peligros del TTIP. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por poder compartir este espacio con vosotros y con vosotras y por poder seguir aprendiendo de este espacio tan cañero y tan interesante que es el trabajo que se está haciendo desde la plataforma. Bueno, yo vengo de Rivas, y lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras es un poco la experiencia de mi ciudad, de mi pueblo, porque creo que los compañeros y compañeras que nos han precedido, incluso Carmen, han matizado lo suficiente cuáles son los efectos del TTIP sobre la vida de las gentes que habitamos los territorios. Y a mí me parece que puede ser interesante contaros por qué razón nosotras, en un momento dado, decidimos, después de una reflexión colectiva, declararnos municipio insumiso al TTIP. Bien, para eso, si me lo permitís, voy a intentar ser breve. Ya le he dicho a Ana que si no, incluso tiene permiso para zarandearme y para decirme que me calle porque creo que vamos mal de tiempo. Pero sí como una pincelada. Rivas es una ciudad situada a unos 17 kilómetros de aquí, con alguna particularidad, pero sobre todo somos el municipio más joven de la Unión Europea y somos un municipio que ha estado gobernado los últimos 20 y tantos años por Izquierda Unida. Tenemos una identidad curiosa en el municipio que tiene que ver mucho con la gente autoorganizada, con gente también bastante cañera, bastante implicada en los movimientos sociales y muy vinculada a lo público, entendido como algo común, como algo participado y como algo propiedad de todos y de todas, en lo que todos y todas podemos participar. Y eso de alguna manera ha condicionado mucho la identidad de Rivas. Y nosotros y nosotras desde el Gobierno pues siempre hemos entendido que la gestión de lo público tenía que ver con eso también, ¿no? Con generar una institución inclusiva, una institución participada y entender que la gente no son usuarios, sino que son ciudadanos, son ciudadanas, son sujetos de cambio y son sujetos con capacidad de intervenir en las instituciones, de participar y de decir qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Además, tenemos la firme convicción de que lo local nos permite generar pequeños laboratorios de experiencias para el cambio, de tal manera que podamos diseñar proyectos que sean en sí mismos proyectos transformadores, que nos permitan repensar también otro mundo posible desde lo local. Ahí sí se pueden poner en marcha esos pequeños proyectos que sumen y que generen esos
cambios cualitativos. Bien, en este marco, pues lógicamente nosotros y nosotras hemos impulsado un montón de proyectos a lo largo de los últimos años, pero sí me gustaría contaros un par de ellos que van a ponerse en riesgo, en serio riesgo, si entra el TTIP, si se aprueba definitivamente el TTIP. Por ejemplo, nosotras tenemos una empresa pública de servicios, de capital público y de gestión pública, completa y absolutamente pública. Una empresa que gestiona la limpieza viaria, la recogida de residuos, la limpieza de edificios públicos, en fin, los parques y jardines de la ciudad, etcétera, etcétera. Son empleados públicos con unos salarios decentes, con unas condiciones muy dignas de curro. Hay una percepción social de la empresa pública muy potente, del servicio público muy potente, la gente está muy contenta de cómo están los parques, los jardines, en general, cómo está mantenida la ciudad. Esta empresa, a los ciudadanos y ciudadanas de Rivas, nos cuesta 5 veces menos de lo que le cuesta la empresa que gestiona estos mismos servicios en Madrid ciudad. 5 veces menos nos cuesta la empresa pública. Esto es un ejemplo de lo público que va a ponerse en riesgo. Y otro ejemplo que tiene también que ver con estos pequeños proyectos de cambio, o que entendemos que pueden ser proyectos de cambio y que pueden ser laboratorios de experiencias, tiene que ver con la puesta en marcha hace unos años del primer parque agrario periurbano de la Comunidad de Madrid. Un banco de tierras municipales que pretende ser un foco de producción agroecológica en la periferia de Madrid. Es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas porque creemos que sí puede ser. Eso sí es un laboratorio de experiencias en tanto en cuanto lo que plantea es un modelo alternativo de economía local, lo que plantea es una economía cercana, un circuito corto de consumo y lo que plantea es recuperación de un espacio para la producción en términos de economía social y solidaria desde una perspectiva multifuncional. Y, por supuesto, lo que plantea eso directamente es independizarnos por completo de la economía basada en el petróleo y en los combustibles fósiles. Nos queremos alejar de eso, queremos explorar cómo hacer ciudades que transiten hacia otros modelos. Y este ejemplo para nosotros es clave. Bien, hemos hablado, algún compañero después ha hecho una reflexión desde el público de lo que va a poner en riesgo el TTIP, por ejemplo, en relación a la soberanía alimentaria y en relación a lo que tiene que ver con las ciudades y con la calidad de vida de los municipios. Nosotras sabemos que la entrada del TTIP va a poner en riesgo todos estos proyectos que hemos construido con muchísimo tiempo, con muchísimo esfuerzo y con muchísimo cariño también, y que los hemos construido con un montón de gentes de nuestra ciudad y que hemos implicado a muchísima gente de nuestra ciudad que vive, que trabaja, que participa, que compone ciudad. Y todo esto lo va a laminar por completo el Tratado de Libre Comercio. Lo sabemos que va a ser así. Y el convencimiento de que esto va a ser así y de que va a poner en riesgo lo que hemos construido entre todos y todas y va a poner en riesgo la posibilidad de seguir sumando proyectos de cambio para este país también y para otros, evidentemente nos llevó en un momento dado a plantearnos que teníamos que llevar una moción al Pleno para, aunque fuera con carácter simbólico, decir no, nosotras estamos en contra de este tratado. Nosotros y nosotras creemos que hay alternativas. No se trata solamente de decir que no al Tratado de Libre Comercio que pone en el eje central las necesidades de los mercados y desplaza por completo las necesidades que vivimos y que habitamos los territorios. Se trata también de dar alternativas. Y nosotros y nosotras creemos desde nuestra pequeña participación, lógicamente, desde un pequeño municipio, que también podemos constituir y también podemos contribuir a ese cambio cualitativo. En ese sentido, pues presentamos en el mes de octubre una moción con un doble objetivo. En primer lugar, porque tiene que ver con la defensa de lo público, lo que habéis hablado aquí, me imagino, largo y tendido antes, y lo que nosotros y nosotras también entendemos que es básico. Y porque entendemos que es una vulneración a las personas, es una vulneración a los derechos también de los territorios, es una vulneración absoluta y total de abajo arriba y de arriba abajo. Por lo tanto, era necesario seguir sumando en torno a la defensa de lo público. Igual que en su momento nos declaramos municipio libre de transgénicos y decíamos que no a los transgénicos en nuestro territorio, aunque fuera una cuestión de carácter simbólico, pero entendíamos que era fundamental posicionarnos en torno a esto, también quisimos posicionarnos en torno al TTIP. Y luego, en segundo lugar, por una cuestión simbólica. A mí me parece muy bonita, que no sé si lo habréis mencionado antes, me imagino que sí, esto que dice
Susan George de que el TTIP es un tratado vampiro. Cuando ve la luz muere, y muere porque es tan aberrante, es tan evidente, que deja a las personas sin absolutamente nada, que nos desplaza y nos lleva a los márgenes de la vida y a la imposibilidad de proyectar futuro, que absolutamente muy común automáticamente hace que cualquier persona, casi independientemente de su posición ideológica, a mí me ha parecido muy curioso porque he probado contárselo a gente incluso que vota opciones de derecha y se han alarmado profundamente, es decir, que es verdad que es un tratado vampiro. En cuanto cuentas, el sentido común opera en torno a la supervivencia, a la vida y a una mínima garantía de derechos para nosotros y nosotras ahora y para las generaciones futuras. Por lo tanto, para nosotras era estratégico también aprobarlo porque tiene un carácter simbólico. Tiene un carácter simbólico en la medida en la que hay que empezar a trabajar el inconsciente colectivo desde lo local y decir no. Aunque sea una cuestión simbólica, aunque evidentemente no podamos legislar en nuestros municipios porque no tenemos competencias, pero tenemos la obligación de desobedecer. Y ese poder de la palabra y de ubicarnos políticamente en el no y en la desobediencia nos llevó también a plantear la moción y a decir que no queríamos TTIP y que somos insumisas en Rivas al tratado. Absolutamente insumisos y insumisas. Lo que intentamos ahora es trabajar la palabra, trabajar los espacios para contar qué es el TTIP, desvelarlo, revelarlo, airearlo y contarlo. Y vamos a seguir con ello, defendiendo lo público y defendiendo que las gentes en nuestro municipio y más allá, pues evidentemente puedan vivir vidas dignas y vidas felices. Gracias. Vale, pues pasamos como antes a un breve turno de intervención del público, si alguien se anima. Vale, tenemos dos, el micrófono. Ahí hay una, hay otra. Hay otra y otra. 5. Y allí también. Primero hay ese señor. Ese señor. Podéis levantar la mano los que vais a intervenir. Buenas tardes, soy Sisto Armán, vengo en representación, y en ese sentido lo digo, de la plataforma en contra de los tratados de libre comercio. Nos parecía importante, aunque nos pilló realmente un poco de improviso, todo hay que decirlo, el participar por primera vez en una reunión de estatal o en un evento estatal de una campaña que estamos empezando a construir, y lo decimos desde una comunidad. Si no me equivoco, son 30 los municipios que se han declarado insumisos. En el conjunto del Estado, 5 son asturianos. Pero esto no implica que nuestra campaña sea mucho mejor. No, es una campaña con muchas debilidades todavía, con muchas construcciones, con muchas contradicciones y que estamos construyendo. Y el tema de los municipios, evidentemente, es una cuestión importante, pero bueno, yo no sé si será este el marco. Hay que reconocer que en algunos casos hemos logrado aprobar en algún ayuntamiento asturiano una moción en contra, pero todavía no hemos sido capaces de generar la suficiente movilización social, que es la que da sentido a ese debate institucional. En este sentido deberíamos reflexionar, y lo digo de manera constructiva desde la periferia del Estado, el cómo vamos construyendo una campaña con participación de los territorios, porque se pueden tomar decisiones que nos obliguen en alguna medida y hacer cosas que posiblemente ahora mismo deberíamos haber dejado en algún caso para la legislatura que ahora comienza. Y hemos debatido en otros 5 ayuntamientos y fundamentalmente, desde luego, los más importantes. Me hubiera gustado, y en relación al tema de los municipios, al tema de las elecciones, nosotros ayer tuvimos reunión y me hubiera gustado preguntar a los responsables de los partidos políticos algo que hoy estamos trasladando a las candidaturas, a las fuerzas políticas que comparten esta campaña con un montón de organizaciones sociales colectivas, una propuesta muy básica que les hemos trasladado para dar visibilidad a los tratados de libre comercio. Que todas y cada una, en su meeting de cierre de campaña, en un lugar muy visible, pongan ese logotipo compartido de Stop Tratados, sin necesidad que a lo mejor que tenga que explicar mucho. Pero sería muy positivo de esa visibilización, que es uno de los principales problemas que tenemos hoy por hoy,
la inmensa mayoría de la ciudadanía es ajena a lo que estamos debatiendo aquí, el que todas esas fuerzas políticas, y no solamente en Asturias, sino en otras comunidades, participaran de un gesto muy sencillo, que no cuesta prácticamente nada, que se supone que es absolutamente coherente con todo lo que decimos y que sería algo que se haría a la vez en muchas localidades del Estado. Vamos, algo que estamos ahora mismo gestionando, además de una propuesta, y acabo ya, de un debate abierto al conjunto, bueno, a las principales candidaturas, incluidas las que son favorables al tratado para la semana que viene. Como pasos a dar, insisto, en una campaña que todavía necesita mucho recorrido y que desde luego, bueno, es el TIP no solamente una amenaza, es también una oportunidad para el conjunto de las organizaciones sociales y políticas que quieren construir otro mundo. A ver si somos capaces de aprovecharla. 2 intervenciones más, porque si no se nos va el tiempo. Ahí hay una. Hola, soy Miguel Ángel, vengo de Castellón, de la plataforma No al TTIP. Y yo, después de las intervenciones anteriores, y ahora acabo de oír Asturias, 5 municipios que están en contra, 6, 7, y el de Bildu ha dicho que son 1000 y pico, y que solo tenemos 29 municipios que han firmado el acuerdo No al TTIP. Somos 8.145 municipios. Yo no sé si es que en 2 años que lleva el TTIP funcionando no se ha hecho la suficiente campaña, o es que somos muy pobres de aquí para convencer a los municipios, que creo que los hay muchos de izquierda, para que no hayan ya hecho algo para firmar esto. Y eso era una pregunta que tenía que haberle hecho antes a ellos, pero bueno, la hago ahora a vosotras. Y quiero aclarar algo, el TTIP está funcionando en España, aquí en Madrid, en Fuenlabrada concretamente. Y lo sabemos todos, han despedido a los compañeros de Coca-Cola, han cerrado la fábrica, el juez decide que tienen que volver a readmitirlos, la Coca-Cola sigue desmantelando, no lo readmite, se pira de aquí y el gobierno admite que eso se haga. Quiere decirse que eso es lo que nos va a esperar con el TTIP. Vale, por orden. Va a poder hablar otra persona más, porque yo solamente voy a decir que estamos en el buen camino, que merece la pena hacer esto, que nos tenemos que autoempoderar de que tenemos la verdad y tenemos los medios para poder acabar con esta historia. Pero que es muy importante que tengamos en cuenta el tener también entre nosotros, no solamente en Europa, sino la colaboración o la cooperación con todo lo que se está haciendo en América Latina, con el tema que había dicho la compañera, con el tema del ALBA. Yo creo que hay que hacer una fuerza contra el imperialismo que vaya más allá de los continentes. Es una fuerza entre las personas que tenemos esta forma de luchar. Sí, a ver, yo he hecho de menos en la mesa anterior, pues, digamos, los partidos de alto rango, ¿no? Y entonces lo que quisiera saber es si ya estamos entregados, así de pies y manos, o esta gente todavía cabe la esperanza de que se definan de una manera, digamos, clara y nítida. Yo creo que la ocasión la pintan calva, por decirlo de una manera vulgar. Estamos en un momento precioso para exigir a los partidos que se definan abierta y claramente. En el panorama político, afortunadamente, ha entrado más gente. Se nos han colado. Abierta y cuando nos hemos dado cuenta, ¡zas! Gol por la escuadra. Bueno, yo creo que lo que sí, lo ha dicho alguien antes que yo, tenemos que exigir antes de las elecciones, antes de que haya que introducir la base. Oiga, ¿usted de qué va en esto? Porque es que, si no, de una manera solapada, lo dijo Sánchez Mato antes, cuando te das cuenta, te la han cambiado de aquí a aquí y te la han metido por la otra puerta.
Yo creo que es un momento precioso para exigir a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los de enciernes y no enciernes. Oiga, ¿cuál es su postura al respecto? Dígalo usted claramente, para que usted después no pueda de ir con argumentos que no, falsos. Muchas gracias. Gracias. Ya cortamos el turno de preguntas, lo siento. ¿Y quién quiere contestar de los dos? Yo quería que me parece fundamental que no hay información. Primero que es informar. Y esto vosotros lo sabéis. Yo estoy en Red Republicana y con los flautas no tenemos ni puñetera idea de esto. El primero que he iniciado yo un poco, que me enteré de casualidad, y entonces dije, esto es importante, una manifestación que hubo ahí en Historia de Asuntos Exteriores. Pero bueno, entonces es que aquí veo cosas tan importantes, tan fundamentales, como lo de los municipios. Yo la ley de municipios, me parece que habéis hablado de la ley de municipios. ¿En qué ley es? ¿Dónde se puede ver? La reforma de los gobiernos locales que se aprobó en diciembre de 2013. O sea, eso está en el BOE y nos afecta a todos. Eso lo ponemos y en parece internet. que nadie le ha dado importancia. Es que vosotros que estáis metidos en política sabéis, pero los que no estamos metidos en política, que somos de a pie y que somos los ciudadanos que estamos escuchando en la calle, no tenemos ni puta idea. Y eso es vamos, y por ejemplo, no sé, habría que explicar esto de que la Diputación haga lo que le salga de las narices cuando ya la Diputación no tiene razón de ser, y que los municipios de 20.000 habitantes, ¿por qué no se habla de las mancomunidades de municipios, que es donde hay que es lo que puede ser abajo la Diputación? Yo creo que, no sé, me parece que hay falta de información total. ¿Quién tiene la obligación de hacer esta información? No lo sé. Pero es que es terrible. En la República lo primero que hizo es un ministerio de instrucción. Y yo creo que hay que empezar por hacer eso en lo local. Bueno, pues en Río hacia Madrid, que parece ser que es el único que se entera, más el ciertos pueblecitos de otras comunidades, pues que por Río hacia Madrid, que alguna propaganda, yo tengo un amigo en los diarios que le digo, Mira, yo solamente... Perdona. Dale. Yo solamente decir una cosa. A todos los partidos políticos, si por primera vez un montón de municipios, porque no sé cuántos había que aprobarlo, hemos hecho una reclamación al Tribunal Constitucional para declarar la Ley de Reforma de Gobiernos Locales inconstitucional, porque va contra la autonomía de los municipios, de los ayuntamientos, contra la Carta de las Ciudades Europeas, etcétera, etcétera. También es verdad, bueno, yo por lo menos creo que cada reunión que he tenido con ciudadanos he sacado el tema, porque además es cuando se alarman. Pero es verdad que los medios no han acompañado, se ha explicado, pero se ha explicado en una clave que el PP sabe vender muy bien, que es una clave populista y lo ha vendido en clave, vamos a bajar los sueldos a los políticos. Y os aseguro que eso es justamente lo que no se ha hecho. Y como no hemos, y eso es culpa nuestra, de los políticos locales, no hemos explicado exactamente qué es lo que hacemos los ayuntamientos, qué servicios públicos ofrecemos a los ayuntamientos. Y eso es un fallo, porque cuando nos han recortado las competencias y los servicios, los ciudadanos han pensado, pues da lo mismo, si en total los municipios solamente ponen multas y cobran el IBI, pues da lo mismo, ¿no? Pues eso ha sido un fallo nuestro, seguramente como políticos locales, pero tampoco nos han acompañado los medios. Es como esto. Ahora acabáis de decir que lleváis 2 años de campaña. Bueno, no sé quién ha dicho que... Usted ha dicho que llevan 2 años de campaña. Pues yo me enteré en Sevilla hace unos meses cuando estaba en el Bien Común. Y le aseguro que normalmente soy una persona informada, ¿eh? O sea, que me gustan estos temas, no sé qué. No, es un tema que por lo menos no había llegado... Yo creo que no había llegado a la gente y no había llegado incluso a los políticos que nos dedicamos a la política local. Y eso, por eso digo, después del 13 de junio hay que seguir con esto.
Sí, brevemente. Sí, el problema del TTIP son los mecanismos en cómo se pone en marcha, dónde se aprueba y la imposibilidad de intervenir y de transaccionar el propio tratado. Y luego el acuerdo, sin ánimo de polemizar, pero vamos, evidentemente el bipartidismo tiene un acuerdo prácticamente cerrado en torno al TTIP y los intereses que está defendiendo y que suponen el TTIP en relación al blindaje de las relaciones de poder de las élites económicas de Europa. Y eso es así. Frente a eso tenemos que estar la gente. Por eso también creo que es fundamental otra intervención que se ha hecho de la necesidad de organizarnos. Evidentemente es estratégico que estemos organizados y organizadas. Ahí intervienen todos los espacios. Si estamos en las instituciones, si la gente gobernamos en las instituciones, lógicamente la posibilidad, con los nuevos procesos que se han abierto y con la posibilidad de cambio en muchos de los municipios después de las elecciones municipales y autonómicas, esperemos, lógicamente estamos planteando que podemos utilizar también esos espacios para aglutinar fuerzas y para organizar la fuerza de los pueblos, ¿no? Y de las personas. Y eso es estratégico. No vamos a poder defender nada en ningún parlamento y en ninguna institución si la gente no está organizada en las calles. Eso es evidente y es así. Lo que tenemos delante son a las gentes más poderosas tratando de defender sus privilegios en un momento de la historia en la que las relaciones económicas están cambiando porque el mundo en términos globales está cambiando y tratan de mantener sus privilegios. Y hay una serie de personas en el Parlamento Europeo que tienen la mayoría que van a hacer que eso sea así. Por eso los pueblos tenemos que estar organizados, organizadas y tenemos que luchar. Muchas gracias. Cerramos ya la mesa. Sí, como queráis. Ahora vamos a asistir a la proyección de un vídeo que ha preparado la plataforma y después intervendrán Alessandra Strickner y Hugo Peguillo. El vídeo es de Hugo, vale. Hugo Peguillo Sánchez son... Hola, soy Hugo Peguillo Sánchez. ¿Cómo hemos hecho para tener este resultado de moción fuera del TTIP? ¿Cuáles son los impactados de ese tipo de movilización al nivel local? Bueno, ¿por qué el nivel local? Cuando hemos empezado a trabajar para la moción, poca gente sabía lo que significaba TTIP. Los medios nacionales no trataban mucho del tema. Y la primera cosa que hicimos fue entender cómo el TTIP va a impactar los municipios. Porque si queremos aprobar una moción, tenemos que justificar con razones locales. Y además, si encontramos razones locales, podría ser algo más concreto para la gente. Bueno, la primera cosa que hemos encontrado es que el artículo 27 del proyecto del Tratado Transatlántico es que establece que el acuerdo será concluyente obligatorio para todas las instituciones con poder de regulación y otras autoridades competentes de ambos lados. Quiere decir que los municipios serían impactados. Los municipios usan mucho los mercados públicos para varios proyectos, pero con el TTIP deben abrirlos. Que las empresas americanas deberían estar al mismo nivel. Aquí tenemos un mercado público para los suministros. Si abrimos los mercados públicos, no podríamos exigir lo que quieran. Por ejemplo, aquí con el mercado de comedores, hemos pedido que la comida sea la más local, la más biológica y la más de temporada posible. Si con el TTIP no podemos pedir más esto. Además, las ayudas públicas están en peligro porque podría ser
en contradicción con la lógica de libre competencia. Estos son dos puntos. Las ayudas públicamente impactar los principios. Segunda pregunta. ¿Cómo se hemos hecho para obtener este resultado de moción fuera del TTIP? En la mayoría de los municipios, los consejos municipales y en muchos casos ha funcionado. Aquí en Otasanalgafoc teníamos un bloqueo con los liberales y con otro partido. Entonces un grupo de presentaron una interpelación ciudadana. En efecto, en Bélgica existe la posibilidad que los habitantes presenten una pregunta al Consejo Municipal si tienen más de 20 firmas. Se llama interpelación ciudadana. Y entonces es muy fácil hacerlo y lo han hecho para este caso. Bueno, no podían formalmente introducir la moción, entonces la han puesto en la pregunta y después el Consejo Municipal la han oficialmente presentado. Antes que los vecinos presentaron la moción, teníamos un acuerdo con los partidos locales en favor de una moción. Una moción que estaba mucho menos fuerte que la moción de los habitantes. ¿Qué nivel de fuerza en las mociones? El más baja es estar atentivo sobre el TTIP. Después hay pedir más transparencia, pero transparencia no es suficiente. Después hay oponerse al ISDS. Después hay pedir varias condiciones que fuesen fuertes. Después hay pedir cerrar de forma inmediata y definitiva las negociaciones. Y gracias a los habitantes hemos tenido la presión la más fuerte. Al final llegó la frase que es más simbólica, pero muy fuerte para la gente y para los medios, que es TTIP o hors TTIP. Y se tatizan los dos otros tratados. Tercera pregunta es ¿cuáles son los impactados de ese tipo de movilización? Creo que hubo impactados a varios niveles. Los medios han hablado mucho de este tipo de movilización. Cada moción tiene para un artículo. A nivel local también ese tipo de movilización ha sido impactados. Pero en el periódico local había conferencia, había debates, eventos, la gente hablaba del TTIP. En el barrio estaba como el debate. Después había impactados al nivel de los partidos. Muchos diputados que también son consejos y hubo un problema de consistencia. Porque si votan contra el TTIP aquí en los municipios, debían votar también contra el TTIP en los parlamentos. Y también los que votaban contra el TTIP en municipios debían estar contra el TTIP a nivel federal, a nivel nacional. Entonces ahora hay una organización aquí en Bélgica que prueba de dar instrumentos a los habitantes que quieran movilizar para una moción de ese tipo. Bueno, creo que esas movilizaciones y esas mociones fuera de TTIP, primero, para poner presión sobre los parlamentos. Segundo, para descentralizar la movilización. Tercero, para crear una conciencia sobre el TTIP. Porque como dice Bruno Poncelet, el TTIP es un poco un tratado vampiro y es poniendo luz que los Pasamos al último bloque de la tarde
sobre zonas libres de Tratado de Libre Comercio, el TTIP, en Europa. Vamos a empezar por Alexandra Strickner, de ATTAC Austria, que tendrá una intervención de 20-22 minutos, ¿vale? Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer de estar acá en Madrid y hacer parte en ese evento. Mi español tal vez tiene algunos elementos italianos, como estoy casada con un italiano y pues hablo más italiano y por ahí, perdón por algunas palabras tal vez que son más italianas. Para mí es hacer ese trabajo, o sea, hemos empezado en Austria con la plataforma en contra del TTIP en enero de 2014. Para mí personalmente es una continuación del trabajo y de la lucha en contra de los tratados de libre comercio, porque ya estuve en ese trabajo cuando se empezó la ronda de Doha en 2001, que ya hemos hablado, algunos han tocado ese tema, y creo que, como ya algunos han dicho, es una continuación de ese empuje, lo que los tradicionales entiendan de avanzar, o sea, un mundo donde las reglas de juego son en función de sus intereses. Y también hemos visto ya antes de la ronda de Doha un momento donde intentaban de avanzar también un acuerdo entre algunos países para la inversión, o sea, ese tratado o un acuerdo de arbitraje ya era en los fines de los años 90 una propuesta que se llamaba el Tratado Multilateral de Inversiones, que también lográbamos a bloquear. Y entonces ahora estamos de nuevo acá, después que la ronda de Doha en 2006-2007 por más o menos entró en hibernación, pero era claro, si uno seguía más la política o la estrategia de la Unión Europea, que era más o menos una cuestión de tiempo hasta que volvemos a ese tema, porque se cambió la estrategia de la Unión Europea desde avanzar un tratado de libre comercio y de inversiones que contiene todo lo que estemos discutiendo al nivel multilateral hacia la agenda bilateral o birregional. Hemos continuado a luchar también en contra de los tratados que la Unión Europea ha empezado con otros países en el sur, como por ejemplo la Colombia, el Perú, pero discutir en una manera tan pública y tan fuerte ese tema solamente se logró de nuevo con ese tratado, porque la agenda de la política comercial y de inversiones de la Unión Europea es la misma con todos los tratados que están negociando, solo que hay algunos donde no nos sentimos tan afectados, como por ejemplo con el tema de la Colombia. No era posible crear un debate tan público como lo tenemos ahora con el TTIP. Pero al fondo yo creo que la nuestra lucha no tiene que ser solamente en contra del TTIP, pero se tiene que entender más larga en contra de esa política comercial y de inversiones, para también tener una perspectiva solidaria. Y tal vez para concluir a ese elemento, antes de hablar un poco más sobre la resistencia en Europa y también tocando un par de temas en cuanto a los municipios, yo creo que es importante tener en cuenta, porque muchas veces hablamos de los TNCs en Estados Unidos y, o sea, también en el debate en Austria, por ejemplo, se siente mucho de las cosas malas que llegan por parte de, por ejemplo, los transgénicos o en el sector de la alimentación, pero los TNCs en Europa son los más agresivos de avanzar esa agenda. Solo para darles un dato, 55% de los casos de arbitraje que se han presentado, de lo que se sabe, porque no sabemos de tantos, vienen de transnacionales en Europa.
y después vienen los Estados Unidos con 27%. O sea, no son los transnacionales de Estados Unidos solo, son fuertemente los transnacionales en Europa, y ahí sabemos que la gran parte de esas transnacionales se encuentra en Alemania, en Francia, también en España, en Gran Bretaña, y después tal vez algunos países más, pero creo que eso, Italia, por cierto, esos son los países. Y eso para hacer ese marco. Entonces, en cuanto a la resistencia, para mí personalmente he asistido a la primera reunión que tuvimos de organizarnos a nivel europeo en el año 2013, en diciembre, y estuvimos más o menos 50 personas de, unas 10 países más o menos. Y ahora ver el crecimiento de esa resistencia es realmente una cosa impresionante y también da mucha fuerza. Ahora tenemos en casi todos los países, menos creo el Cipro, ¿se dice? Cyprus, Cipria, y algún país del Báltico. Tenemos en todos los países campañas que son más o menos fuertes, o sea, también con un ámbito creciente. Importantísimo, tenemos en muchos países de la Europa del Este también campañas, plataformas, que es para ellos un tema nuevo, porque cuando nosotros hemos hecho la gran lucha en contra del tratado del OMC, de la ronda de Doha, teníamos ya una plataforma europea donde nos coordinamos, pero cuando empezamos, muchos de esos países todavía no hicieron parte de la Unión Europea. Entonces entraron, y en muchos de esos países donde intentamos de incluirlos en ese debate, algunos años atrás era muy difícil de hacer ese debate crítico de la globalización, porque algunos por lo menos lo vivían como una cosa positiva. O sea, los movimientos, los grupos tenían más una percepción positiva. Y sobre todo para la gente en esos países es un gran desafío, porque ellos parten de condiciones mucho más difíciles, la sociedad civil es mucho menos desarrollada, la situación de los medios de comunicación es aún más difícil, y ahí en esos países la resistencia no se ve confrontada con el argumento solo de ser antiamericano, que nosotros también conocemos, pero ahí también entra el argumento que son espías de Putin. Eso es un poco el cuadro. Entonces es muy importante y bien que haya en todos esos países ahora grupos que se han empezado a organizar para informar a la gente. Es en todas las partes la misma cosa. Una vez que la gente empieza a saber de lo que se trata, una vez que se les diga lo que se está negociando, la gente dice no. O sea, es como lo vivimos y lo conocemos todos. La otra cosa de la resistencia que a mí me parece fundamental y que es la primera vez que lo veo, es que es una resistencia donde estamos de tantos diferentes sectores. Cuando hicimos la lucha en contra del OMC, en la red de Seattle to Brussels, éramos la gente que era crítico a ese tratado por parte de la globalización, o sea, grupos de ataque, la gente que venía desde el medio ambiente, la gente que venía desde la perspectiva del desarrollo, pero los sindicatos no estuvieron, aparte de los sindicatos de los servicios públicos, pero los otros sindicatos no estuvieron. Eso se cambió también, que hay mucho más los sindicatos, aunque no es todavía el cuadro que nos gustaría, pero por ejemplo en Austria es la confederación, o sea, la central única que apoya la lucha en contra, y una de los primeros sindicatos en Austria que se juntó a nuestra campaña
era el sindicato que representa a los trabajadores en el sector productivo, que históricamente en Europa eran siempre por parte del capital y apoyaban los tratados de libre comercio, por lo menos en la OMC. Entonces ahí, y también en Alemania, la IG Metall era uno de los primeros que salió en contra. Entonces ahí eso es una dinámica nueva y muy importante, y se veía también en las reuniones sucesivas que tuvimos que estamos una plataforma grande, la riqueza de eso es importante, y yo creo también, para mí es la primera vez que veo una red tan amplia que está luchando conjuntamente al nivel europeo y que estamos creciendo. Una cosa que se hace ver también en esa iniciativa, la iniciativa ciudadana europea que se empezó en octubre, donde la gente puede firmar, que era propuesta de hacerlo una oficial, pues la Comisión Europea no aceptó las propuestas, pero la hacemos aún, y ya hay 1.800.000, más de 1.800.000 de firmas al nivel europeo, y eso creo que es muy, muy importante. Pues en cuanto a las resistencias de los municipios, o sea, las razones por qué es importante hacerlo ya eran tocados. Entonces quiero también más hablar un poco del cuadro en los otros países y explicar también un poco las ideas que nosotros tenemos en Austria como próximos pasos y algunas al nivel europeo. La idea de las zonas libres la tuvimos enseguida, también porque hicimos ya esa iniciativa en el 2001 para luchar en contra de la GCS, del Acuerdo General para la liberalización de los servicios, que en ese momento se negociaba al OMC en el marco de la ronda de Doha. Entonces era claro que eso es una estrategia que tenemos que repetir, justamente porque nos permite a difundir la información, a llegar al nivel local y a discutir con la gente y a empezar a tener la discusión desde abajo. Ahora, esa iniciativa ya existe aparte de acá en España. En Austria tenemos ya más de 200 comunidades, municipios que se declaran en zona libre de TTIP, CETA y TISA. Donde, como Carmen ya decía, en muchos municipios son decisiones de unanimidad, que es muy importante porque eso crea un problema político al Partido Conservador y al Partido Socialdemócrata, que son en el gobierno conjunto. En Alemania existe la iniciativa, en Francia, más de 400 municipios ya en Italia, en Bélgica, en Gran Bretaña y en Irlanda están por empezar. Y estamos trabajando, apoyando también a nuestros colegas en los países del este para que puedan también empezar a hacer esto. Ahí la situación es un poco más difícil por diferentes razones. Una es que ellos no pueden hacer más el argumento de la defensa de los servicios públicos porque con la entrada, o sea, con el cambio político después de la caída del muro, se privatizó casi todo. Entonces, para ellos es más difícil hacer eso, pero todo el tema de la compra pública aún es un tema que se puede hacer. Y justamente el argumento que se tiene que hacer ahí es más que aunque no hay más los servicios públicos ahora, una vez que hay TTIP y CETA, no hay más posibilidad de tenerlos. O sea, ahora por lo menos se podía volver a esa situación, pero después con esos tratados no hay esa posibilidad. Entonces es importante apoyar a nuestros colegas porque ellos también ven entienden la oportunidad de difundir la información y de hacer la campaña mucho más descentralizada, porque es muy difícil para ellos llegar a los medios de comunicación y a difundir a través de estos la información.
Y ahí quería tal vez hacer una sugerencia, visto que la moción acá es en contra del TTIP, la zona libre de TTIP. Nosotros en Austria la llamamos moción para ser una zona libre de TTIP, CETA y TISA, o sea, los 3 tratados, porque tocan igualmente, o sea, TTIP, CETA y TISA es lo mismo. Y la diferencia con TTIP y TISA, que están todavía en negociación, en el proceso de negociación, donde el desafío es de llegar a que no están más concluidos, CETA en vez es un tratado que principalmente ya está negociado, existe, y muy probablemente es una opción que entra en el proceso de ratificación a partir de enero del 2016. Entonces ahí tenemos que confrontarnos a justamente hacer pues la lucha para asegurar que la ratificación, en el proceso de ratificación no haya una ratificación positiva y se llega a CETA, la lucha en contra del TTIP es un poco en el vano, porque el arbitraje está ahí dentro. Saben que hay el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Hay muchas transnacionales que tienen sucursales en Canadá. Entonces, las empresas de Estados Unidos pueden perfectamente utilizar Canadá, sus empresas en Canadá, para hacer todo lo que quieren hacer a través de CETA. Por eso, mi sugerencia sería de alargar la moción e incluir esos dos elementos, porque son los mismos y tenemos que confrontarnos probablemente a esa lucha más inmediata, tal vez a partir de enero. Vamos a ver, pero creo que eso es el desafío. En cuanto a los planes que tenemos en Austria, nosotros tal vez de lo que he entendido, tal vez es muy similar en España. Nosotros hemos creado también plataformas, no solamente a nivel nacional para luchar contra el TTIP, CETA y TISA, pero tenemos también plataformas regionales, porque también es un país federal, Austria, y eso es muy útil para justamente poder tener más municipios que ya tenemos. Número 1. Número 2. Saben que uno de los estrategias de comunicación ahora de la Unión Europea y nuestros gobiernos es de intentar vender el TTIP, porque es muy bien para las pequeñas y medianas empresas, porque ese argumento de que se crea el crecimiento empleos, que se puede criticar en sí mismo, pero sus propios estudios no dan esa información. Entonces, eso es la estrategia comunicativa que ellos están intentando de hacer. Recién publicaron también un estudio, el resultado de una encuesta, donde estaban mostrando cómo bien va a ser eso para las medianas y pequeñas empresas. Y ese argumento hay que deconstruir, porque la cantidad de medianas y pequeñas empresas que exportan a Estados Unidos son pocas, o sea, son 5% de todas las empresas, y va a haber un efecto muy fuerte para las medianas y pequeñas empresas en Europa, pero también ahí en Estados Unidos. Los efectos de NAFTA ahí en Estados Unidos hablan de un cuadro muy claro. Entonces, nosotros con personas que son propietarios o que son de medias y pequeñas empresas, ellos son venidos hacia nosotros y decían: queremos hacer algo porque no estamos de acuerdo lo que nuestras representaciones dicen, y vamos a hacer una resolución que han escrito ellos, donde también ellos dicen pequeñas y medianas empresas en contra del TTIP.
Eso vamos a lanzar. La idea es que son las empresas propias que lo firman y vamos a utilizar también a todos los municipios que ya han firmado como un mecanismo de difusión, porque justamente a través de la compra pública hay una relación fuerte. Si uno quiere hacer una economía más local, más ecológicamente y socialmente sostenible, eso es fundamental. Entonces, eso es otro elemento de hacer entrar otro actor para quebrar o para intervenir en eso. La otra cosa es para apoyar lo que ya se dijo. El proyecto nuestro es a partir de otoño, de empezar a hablar mucho más sobre las alternativas, entonces de continuar en la ofensiva, en la lucha contra el CETA, el TTIP, porque vamos a la ofensiva, porque vamos a fomentar mucho más el debate de las alternativas y qué política comercial e inversión eso requiere. Eso es el número 2. La tercera cosa, la idea que tenemos es que sería realmente interesante con todos los municipios que ya se han declarado fuera de TTIP, CETA, TISA, de ver dónde se puede haber un encuentro